Hola hermanos, el día de hoy, 4 de febrero del 2022, es viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Solo que hoy es primer viernes. Así que por lo tanto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que tanto les insisto, es lógico porque yo soy párroco en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Esta es mi parroquia de origen también. Pero, óigame, si no hay devoción al Sagrado Corazón de Jesús, yo sinceramente se los digo, me parece así de sencillo que no hay verdadera catolicidad, que no hay verdadero catolicismo. En el corazón de Jesús se centran todas las gracias que el Señor ha querido concedernos y que debemos saber aprovechar. Bueno, hoy no hay memoria obligatoria, hoy es día de, Santa Catalina de Ricci, que normalmente, bueno, no se llamaba así, ella fue bautizada Alejandra Lucrecia de Ricci, nacida en 1522. Miren, ella es de una familia florentina muy importante. Lamentablemente muere su mamá cuando ella es muy pequeñita, prácticamente a los días de haber nacido. Su papá se vuelve a casar, su madrastra, bueno, no le fue tan difícil con ella, pero tenía una tía que era religiosa, es enviada a ese monasterio donde se encontraba la tía y allí ella empieza su formación y empiezan a descubrir que estaban ante una niña que tenía verdaderamente, óigame, tantas cualidades, tantos dones humanos, pero al mismo tiempo extraordinarios. Y llega a ser una gran mística. Es una de las estigmatizadas del siglo XVI en Italia. Son muy pocos. Recuérdense que, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús en España, ¿no? Y hay otros también en esta época. Pero el siglo XVI está encargado de la conflictividad. Imagínense que ella nace en 1522, en 1517 es la Reforma Protestante. O sea que está en un ambiente, le va a tocar crecer en un ambiente complejo y muy difícil para la iglesia. Y bueno, pasa luego a otro monasterio, profesa como dominica. Su papá la había querido sacar del monasterio, pero ella firme en su vocación y se mantuvo en ella. Y bueno, llegó a ser priora, un montón de críticas. Miren, pero llegó a ser consejera, Madre del Señor Jesucristo, de San Carlos Borromeo, de San Pío V. O sea, vamos, aquí me puedo pasar un buen rato. La correspondencia de ella, o sea, las cartas de ella y la intuición que tenía para las cosas de Dios, realmente preciosa. Miren, estos santos, yo sé que alguno dirá, padre, pero es que los místicos reciben gracias extraordinarias, es decir, usted y yo no nos vamos a comparar con una Santa Teresa de Jesús, con un Padre Pío, por ejemplo, claro que no, pero cada uno de nosotros tiene lo suyo, ¿no? Ella lo único que ocurre es que a lo que el Señor le concedió, supo responderle con una mentalidad completamente abierta a la gracia del Señor. Ahí está la clave. Usted y yo recibimos gracia sobre gracia y de repente a veces se vuelve una desgracia porque no la sabemos aprovechar. Bueno, ella va a morir, y aquí entramos en un problema. Porque, veamos, algunos de sus biógrafos, y fíjense, los dominicos dicen que muere en 1589, pero yo he leído por ahí que en 1590. Y muere, fíjense, volvemos al tema, ¿no? Unos dicen el 1 de febrero y otros el 2 de febrero. Lo que sí está claro es que le enterraron el 4 de febrero. Y entonces por eso se coloca la fiesta el 4 de febrero. Además, 2 de febrero no conviene, ¿no? Porque es la fiesta de la presentación. En fin, pero en todo caso, esa es la razón por la cual. Y luego ya será canonizada en 1746 por el Papa Gregorio XIV. En fin, ya les digo, una de las más grandes místicas del siglo XVI, en la Italia del siglo XVI, que vive evidentemente una época increíblemente convulsa. Los consejos, ser buen amigo, porque el tema no es yo tengo amigos, no, hay que ser amigo, y ella sabía hacerlo. Bueno, vamos, a ver, el tema es el siguiente, vamos terminando el ciclo de David. Hoy leemos un texto del libro del Eclesiástico, ya dejamos atrás, lógico, como hemos tenido celebraciones en estos días, en el caso nuestro ayer la Virgen de Suyapa y anteayer lo de la presentación del Señor, la Virgen de la Candelaria, entonces no hemos podido darle el seguimiento a los textos. Pero bueno, hoy leemos el libro del Eclesiástico, mañana vamos a leer el primer libro de los Reyes, y ahí, bueno, de ahí en adelante, la próxima semana vamos a seguir leyendo el primer libro de los Reyes, toda la semana como primera lectura, y luego creo que dentro de 2 semanas es el libro de Santiago. Disculpen si me equivoco, pero a mí la memoria ya saben ustedes que no me funciona. Bueno, vamos. Libro del Eclesiástico, capítulo 47, versículos del 2 al 13. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su onda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat.
porque invocó al Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó, aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos, daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con todo el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La síntesis del autor de Jesús ben Sirá, por eso se llama la Sirácida, del eclesiástico le llamamos, es realmente preciosa, ¿no? O sea, sintetiza muy bien. Jugaba con leones y jugaba con los osos como que si fueran corderitos. Vamos, es la exaltación del héroe, ¿no? Claro, de una pedrada se bajó la soberbia de Goliat. Claro, vamos, todas estas son imágenes lindas, ¿no? Pero miren, es interesante y claro, están resaltando al héroe. No aparece el pecado, ¿no? No aparecen las faltas de David. Aparece solamente sus triunfos. Y esta, podríamos llamarle una elegía, ¿no? En el fondo, claro, el libro del Eclesiástico fue escrito siglos después, 7 siglos después de la muerte de David, casi 8, en fin. Pero el texto realmente es precioso, ¿no? Yo me quedaba preguntando cuando iba leyendo esto, ¿se podrá decir de nosotros estas actitudes? Evidentemente usted y yo no jugamos con osos como que si fueran corderitos, ¿verdad? Pero ¿se podrá decir de esas actitudes de disponibilidad, las batallas que peleamos con la fuerza de las piedritas que el Señor ha puesto en nuestras manos? Acuérdense de aquello que les he señalado tantas veces de Medjugorje. Es decir, ¿cómo anda nuestra fe? Y miren cómo el autor inmediatamente traslada que los efectos de este reinado tan bueno, o sea, que no habla únicamente de sus triunfos militares, sino de la organización incluso litúrgica, pero que todo eso desemboca en Salomón, en el hijo que construirá el templo. Qué lindo elogio, ¿no? Lamentablemente el hijo no va a salir, ahí no se cumple el refrán de hijo de tigre sale rayado, porque no pasó así, ¿no? Pero al menos la voluntad de David existía. Vamos al Evangelio, doloroso, Marcos, y es realmente muy doloroso, Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de sus cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varias cosas, ¿no? Varios elementos aquí. Es Jesús el que es protagonista siempre, ¿no? Provoca esta reacción de Herodes, por ahí leía yo, al menos Herodes creía en la resurrección,
porque había dicho que Jesús era Juan que había resucitado. No sé cómo la entiende el pobre Herodes, pero a mí, no tan pobre, no me malinterpreten. El tema detrás de esto es el desarrollo del poder. Cómo los poderosos muchas veces, pierden el norte tan fácilmente. O sea, lo mejor frente a la crítica es callarla, eliminarla, cortarle la cabeza. Y eso es lo que ocurre muchas veces, ¿no? O sea, los poderosos se endiosan tanto, se ensalzan tanto, se creen tanto, que al final cualquier tipo de oposición terminan buscando acallarla, terminan buscando eliminarla, porque se sienten amenazados. Y Juan no le estaba diciendo ninguna mentira. Juan estaba queriendo ayudarle a Herodes, en el fondo, a que se diese cuenta que si seguía por ese camino, por esa vida, lo perdía todo. Así tuviera todo el poder del mundo y pudiera ofrecer la mitad de su reino a una mujer que había bailado, a saber qué tipo de baile. Yo no les digo reggaetón porque honestamente, en fin, ya, qué doloroso, ¿no? Y luego, para mí siempre es doloroso y siempre que leo este texto, es eso lo que más me duele, cómo el odio se hereda, cómo una madre se comporta como lo peor, y a veces ocurre que hay personas así, iba a decir mamás, pero una mamá no actúa así, una mamá, ¿ya? Y aquí esta pone a Salomé a que comete un crimen. Bueno, Salomé le llama la tradición, ¿no? No la tradición, es que ese era su nombre realmente, lo dicen, creo que es Flavio Josefo el que lo dice. Y por ahí va la cosa, ¿no? Esta mujer, Herodías, que sencillamente se ha ido a meter con Herodes porque el hermano Filipo había perdido poder. Y entonces ella lo que anda buscando es estar al lado del poderoso, es asegurarse, el figurar al lado del que más puede. Pero termina llevándose de encuentro la vida de su hija. Yo ahí creo que tenemos que revisar todo, ¿no? Nuestras palabras, nuestras expresiones, el daño que hacen a los muchachos tantas veces. O sea, se educa más con el ejemplo que con las palabras. Y el daño, insisto, es grandísimo cuando nosotros transmitimos, no tal vez por voluntad, sino porque lo ven los muchachos, lo ven los hijos, lo ven los niños, transmitimos odio, el racismo, por ejemplo, qué sé yo, la misoginia, el desprecio pues a las mujeres, el machismo, o sea, todo esto se transmite también. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Hagamos oración. Señor, enséñanos a encajar la cruz de cada día. La cruz que exige el amor a los que más sufren y a todas las personas. La cruz que conlleva la lucha por la verdad, por la justicia, por la paz. La cruz que nos viene cuando somos fieles a ti y a tu evangelio. Estas cruces nos resultan pesadas, Señor, pero sufrimos más cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando somos testarudos, egoístas y nos dejamos llevar por la envidia o el rencor. Señor, danos sabiduría para tener siempre presente que la cruz por amor merece la pena. Nos hace más humanos, nos acerca a ti y da vida a cuantos nos rodean. En cambio, el sufrimiento que nos trae el pecado es más grande y enteramente inútil. Señor, enséñame a sufrir como tú y contigo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Catalina de Ricci. No les expliqué por qué se puso Catalina, ¿verdad? O sea, siguiendo a Catalina de Siena, porque es dominica, entonces se cambió el nombre de Alejandra Lucrecia, se lo pone cuando hace profesión como dominica, entonces se puso Catalina. Ok, vamos, por intercesión de Santa Catalina de Ricci, les bendiga a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos, ya les digo, es primer viernes, por favor, los primeros viernes, un momentito de devoción, la participación en la Santa, bueno, todos los días que puedan, ¿no? Pero digo, por esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que tanto ha amado al mundo y que tan poco es correspondido.